Inteligencia artificial y Machine Learning no son lo mismo. La inteligencia artificial es la capacidad que tiene un sistema de realizar tareas propias de la inteligencia humana, mientras que el Machine Learning es el conjunto de procesos que se usan para entrenar ese sistema y que consiga realizar esas tareas, como responder preguntas, realizar predicciones, reconocer imágenes, etc. Simplificando, podemos decir que la inteligencia artificial es el resultado, mientras que el Machine Learning es cómo se llega a ese resultado. En este video aprenderás qué es el Machine Learning, qué técnicas se usan para que las máquinas aprendan y qué es el Deep Learning y las redes neuronales. Así que ponte cómodo y disfruta, porque hoy aprenderás que la inteligencia artificial no es magia, es ciencia. Porque estás en EDTeam y en español nadie te explica mejor. ¿Qué es Machine Learning? Como ya hemos dicho, la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema, al que llamaremos agente inteligente, de realizar tareas propias de una inteligencia humana. ¿Y qué es más humano que el aprendizaje? Desde que nacemos aprendemos a reconocer a nuestros padres, a hablar, a alejarnos del peligro, etc. Son nuestras experiencias y lo que aprendemos de ellas lo que nos hace quienes somos. El Machine Learning busca exactamente eso, que a través del aprendizaje un agente pueda realizar sus tareas con mayor efectividad. A mayor aprendizaje, realizará mejor sus tareas hasta llegar a un punto en que sea indistinguible de un ser humano, o quizás aún superarnos. Para entender cómo funciona el Machine Learning, lo primero que debes entender es su diferencia con la programación tradicional. En la programación tradicional tenemos datos de entrada, luego tenemos un algoritmo que es el paso a paso detallado para realizar una tarea y que es escrito por uno o más programadores o programadoras, y luego tenemos los datos de salida. En el Machine Learning, en cambio, tenemos los datos de entrada, tenemos los datos de salida, pero lo que no tenemos es lo del medio, el algoritmo. ¿Cómo? Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas mejor. Supongamos que queremos convertir millas a kilómetros con Machine Learning. Y si esta te parece una tarea demasiado sencilla para usar inteligencia artificial, te sorprenderá saber que en 1998 la NASA perdió $125 millones por no hacer esta conversión, como te contamos en este video. Así que vamos con el ejemplo. Lo que haremos será tener una lista de datos de entrada, una lista de datos de salida que ya conocemos previamente, y con estos datos vamos a entrenar al sistema para que encuentre por prueba y error el algoritmo para convertir millas a kilómetros. Luego probamos el sistema para determinar si aprendió correctamente y, de ser necesario, lo alimentamos de más datos para que siga aprendiendo hasta perfeccionar su algoritmo. Solo que en Machine Learning no se le llama algoritmo, se le llama modelo. La diferencia entre un algoritmo y un modelo es que el algoritmo tiene pasos definidos por el programador que la computadora no puede modificar, mientras que en un modelo es entrenado por prueba y error y se va perfeccionando con el aprendizaje, incluso sin intervención humana. Y esa es toda la magia. La primera vez que se habló de Machine Learning o aprendizaje automático fue en 1959, cuando el científico Arthur Samuel diseñó un sistema que podía jugar a las damas, calculando matemáticamente las probabilidades de ganar el juego según la posición de las piezas. Como ves, pura matemática, nada de magia. Y como debes haber notado, para que el Machine Learning o aprendizaje automático sea efectivo, necesitamos muchos datos para entrenar a los modelos. Por ejemplo, podemos darle miles de fotos de una manzana a un agente para que aprenda a reconocer las características de la manzana, el color, la forma, etc. Y luego darle la foto de una naranja para comprobar si aprendió o no a identificar una manzana y, de ser el caso, seguir entrenándola. A este conjunto de datos de entrenamiento le llamamos dataset. Dato. Por eso Google Fotos fue gratis y con almacenamiento ilimitado por tantos años. Porque Google necesitaba tus fotos para entrenar a sus modelos. Por lo tanto, los datos son fundamentales en el Machine Learning y la inteligencia artificial, y áreas como el Big Data, que ya te explicamos en este video, o la ciencia de datos están íntimamente relacionadas. Además, a diferencia de la programación tradicional, en la que no necesitas grandes conocimientos de matemáticas, el Machine Learning usa matemáticas avanzadas para entrenar a sus modelos. Tipos de Machine Learning.
Existen tres tipos de Machine Learning que se diferencian por la forma en que se entrena el modelo y el tipo de problemas que estos resuelven. En primer lugar, tenemos al aprendizaje supervisado. En este caso, el sistema recibe datos etiquetados, es decir, que ya están clasificados y organizados, de tal manera que la respuesta se conoce de antemano y se puede comparar las respuestas que entrega el sistema con las respuestas correctas para mejorar el entrenamiento. Un ejemplo clásico es darle a un sistema 1.000.000 de fotos de perros y de gatos, obviamente etiquetadas previamente como perros y gatos, y luego evaluar si el sistema los logra diferenciar. Existen dos tipos de aprendizaje supervisado, el de clasificación y el de regresión. Como su nombre lo dice, el de clasificación se usa para identificar o diferenciar entidades, como en el ejemplo de reconocer perros y gatos, también reconocer correos spam, detección de fraude, etc. Y el de regresión que se usa para hacer predicciones, por ejemplo, la subida o bajada del mercado, predicciones de venta o del clima, etc. Luego tenemos el aprendizaje no supervisado. En este caso, los datos que se entregan al sistema no están etiquetados, puesto que por su naturaleza no pueden ser clasificados de antemano. Por ejemplo, tu historial de reproducciones en Spotify o TikTok son datos no clasificados. No puede haber una persona etiquetando cada video o cada canción que tú ves. Pero aún así sirven para que el sistema conozca tus gustos y te recomiende contenido similar. Existen dos tipos de aprendizaje no supervisado, el de agrupamiento o clustering y el de asociación. El primero encuentra características comunes en los datos y los agrupa por estas características, mientras que el de asociación identifica la cercanía entre diferentes datos y se usa para los sistemas de recomendación en redes sociales, servicios de streaming o publicidad. De aquí viene eso de que los gigantes de la tecnología te conocen mejor que tú mismo, porque estudian tus datos para saber qué recomendarte y parece que te estuvieran espiando. Y número 3, el aprendizaje por refuerzo. En este caso, luego de que el modelo ha sido entrenado, tiene que interactuar con su entorno para recibir un premio o un castigo para evaluar sus respuestas y mejorar el modelo. El caso más común son los juegos, ya que existen muchas posibles jugadas y cada una dará un resultado positivo o negativo que será el refuerzo. Este tipo de aprendizaje se usa también en la conducción autónoma, pues el sistema recibe retroalimentación constante del entorno en el que se mueve. Y por si te lo preguntabas, puedes comenzar en el Machine Learning y entrenar tus modelos con Python y la librería Scikit-learn. Y lo puedes aprender obviamente en EDTeam. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos y descubre por qué en español nadie explica mejor que EDTeam. Las redes neuronales. Los algoritmos de regresión, clasificación, clustering o asociación pueden resolver ciertos tipos de problemas, pero no pueden con los más complejos, como el reconocimiento del lenguaje humano o de imágenes. En este caso, lo que usamos son las redes neuronales. Para entenderlas, primero entendamos cómo funciona una neurona en nuestro cuerpo. Las neuronas son las células básicas del sistema nervioso que se encargan de recibir, procesar y transmitir información. Gracias a las neuronas no solo pensamos, sino que sentimos dolor, la temperatura, dominamos habilidades nuevas, etc. En ciertas circunstancias, como cuando aprendemos algo nuevo, una neurona se activa y envía un impulso a otra neurona formando una conexión. Estas conexiones se fortalecen cuando dominamos nuevas habilidades. Por ejemplo, aprender un nuevo idioma o manejar un auto. Al inicio pensamos mucho cada detalle, pero con el tiempo se vuelve natural y ni pensamos en qué palabra hay que utilizar o qué pedal hay que presionar. Esto es así porque las conexiones entre las neuronas se han fortalecido. Las redes neuronales artificiales, a las que llamaremos redes neuronales a secas a partir de ahora, son un modelo de computación que imita el comportamiento de las neuronas biológicas y al igual que ellas reciben, procesan y envían la información entre ellas, formando
una gran red. Cada neurona procesa una tarea específica y envía sus resultados a las otras neuronas de su red para trabajar juntas. El tamaño de esta red, la cantidad de neuronas y de capas determinará la complejidad de los problemas que puede resolver. Las neuronas funcionan de la siguiente manera. En primer lugar, tienen datos de entrada y cada uno tiene un peso que significa la importancia de ese dato. Luego, estos datos y sus pesos se multiplican y se suman en el cuerpo de la neurona o perceptrón. Y luego el resultado de ese cálculo se pasa por una función matemática de activación que da el dato de salida. Este dato de salida puede a su vez ser el dato de entrada de una o más neuronas en la red. Recuerda que mientras más neuronas y capas, es decir, las columnas, tenga la red, podrá resolver problemas mucho más complejos. Pongamos un ejemplo. Imagina que quieres saber si vas a conseguir un mejor empleo. Tus datos de entrada pueden ser los siguientes. Número 1, ¿cuántas horas de estudio a la semana haces en EDTeam? Número 2, ¿cuántos proyectos nuevos has participado en tu trabajo actual? Y número 3, ¿a cuántas empresas estás postulando a la semana? Pero como todos estos datos no tienen la misma importancia, puedes decir que el primero tiene un peso de 3, el segundo tiene un peso de 1 y el tercero tiene un peso de 2. Estos se multiplicarán por sus pesos y finalmente la función de activación hará los cálculos y te devolverá 1, es decir que conseguirás un nuevo trabajo, o 0, es decir que no lo conseguirás. Ten en cuenta que este es un ejemplo muy simplificado y que la salida no necesariamente es 0 o 1. De hecho, hay muchas funciones de activación que no son más que puras matemáticas que te darán diferentes resultados. Y como debes imaginar, esto requiere de muchísimo poder de cómputo por la cantidad de cálculos que deben hacerse. Y es por eso que cuando entras a ChatGPT suele estar caído. Si quieres saber más de las redes neuronales y programar las tuyas propias, recuerda que puedes aprenderlo en EDTeam. El Deep Learning. Ahora que has entendido qué son las redes neuronales, veamos cómo se aprende con redes neuronales. O mejor dicho, el Deep Learning o aprendizaje profundo. Recuerda que las redes neuronales reciben un conjunto de datos de entrenamiento y sus respectivos valores de salida correctos. Es decir, que ya conocemos cuáles son las respuestas. Esto es aprendizaje supervisado. Con estos datos, el sistema intenta calcular los pesos y aplica la función de activación al resultado. La salida entregada se compara contra el resultado real, el que conocemos de antemano, y se encuentra el error promedio, es decir, la diferencia entre el cálculo de la neurona y el cálculo real. Con ese error promedio se regresa hacia atrás a través de todas las capas de la red. A esto se le llama backpropagation, para ajustar los pesos. Con los pesos ajustados se vuelven a hacer todos los cálculos, a esto se le llama feed forward, y se vuelve a comparar la salida con el resultado de entrenamiento para obtener nuevamente el error medio y volver a comenzar. Este proceso de ida y vuelta, de encontrar los errores, ajustar, volver a encontrar los errores, volver a ajustarlo y en cada vuelta hacerlo mejor, se repite varias veces hasta que el error es 0 o lo más cercano posible a 0. Es por eso que decimos que los modelos se perfeccionan a sí mismos sin intervención humana. Cada uno de estos pesos son ajustados, como ya te dije, en cada época. Las épocas son cada una de estas vueltas que se van haciendo en el aprendizaje y cada uno de estos pesos se conoce como parámetros. Y mientras la tarea sea más compleja, la red tendrá más parámetros y requerirá mayor poder de cómputo. Como ejemplo, ChatGPT tiene 175 millones de parámetros. En otras palabras, cada línea de la red que estás viendo es un parámetro. Ten en cuenta que el Deep Learning es un campo dentro del Machine Learning, no es una disciplina separada. La diferencia es que Machine Learning usa algoritmos que para determinadas tareas son insuficientes. Y en estos casos se aplican las redes neuronales que pueden tener cuantas capas y cuantos parámetros sean necesarios para cualquier tarea. Esto es el Deep Learning. El Deep Learning se usa en el reconocimiento de escritura a mano, reconocimiento de lenguaje, traducción de idiomas, conversión de texto a voz, conducción de vehículos autónomos, aprendizaje de juegos y reconocimiento de imágenes. Por cierto, en el caso de las imágenes en las que hay que ir píxel por píxel para reconocerlas, se usa un tipo de red neuronal diferente conocido como red neuronal convolucional. Y recuerda que todo esto lo puedes aprender a fondo en EDTeam.
Así que ya sabes que esos dibujitos de redes que se ven tan cool no son ni ciencia ficción ni el invento de un diseñador creativo. Es en realidad cómo funciona la inteligencia artificial con Machine Learning, redes neuronales y Deep Learning. Y lo más importante es que ahora sabes que no es brujería, ni magia, ni las máquinas queriendo dominar a los humanos. Es solo ciencia, matemáticas y ciencias de la computación combinadas. Aunque claro, la ciencia tiene mucho de magia. Y ahora, cuando expliques como todo un experto cómo funciona el Machine Learning y te pregunten, ¿dónde aprendiste todo eso? Recuerda que lo aprendiste en Editing. Los datos son fundamentales en el Machine Learning y la inteligencia artificial. Y entrenar tus modelos con Python y la librería Scikit-learn. ¡Uy! La cagué.